buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva conferencia, esta nueva charla del ciclo Hablemos de Sostenibilidad, que desde el Máster en Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativa, todos los cursos realizamos vinculado al desarrollo de todas sus asignaturas. Saludar a nuestros estudiantes también a las universidades latinoamericanas con las que tenemos doble titulación, Universidad de Medellín y Universidad Católica Madre y Maestra, de Colombia y República Dominicana, respectivamente. Y agradecer, porque así está anunciado pues, el patrocinio de la Generalitat de Economía y Hacienda de este tipo de actividades de divulgación que en el marco de un convenio que tienen con la UPV podemos desarrollar, ¿no? Este es el marco habitual del ciclo de conferencias que esta tarde, además, encuadramos dentro de una de las actividades de lo que es la 7ª Semana Universitaria de la Economía Social, donde más de 40 universidades en España desarrollan durante estos días diferentes actividades extracurriculares en los diferentes campus relacionadas con diferentes temáticas en el ámbito del cooperativismo y la economía social. Nosotros desde el máster todos los años nos sumamos a esta semana y en esta ocasión no podía ser de otra manera, ligada a la asignatura que actualmente estamos impartiendo de gestión empresarial y responsabilidad social, donde hablamos también de las diferentes formas jurídicas y del cooperativismo. Pues hemos encuadrado esta charla de esta tarde, donde vamos a profundizar sobre el mundo cooperativo en el ámbito de la sostenibilidad. Para ello contamos con la presencia de Teresa García. Teresa García es ingeniera industrial, especialista en economía circular y sostenibilidad, con una larga experiencia en el sector público, en las áreas de emprendimiento, cooperativismo y economía circular, faceta que le ha permitido profundizar a diferentes niveles y con mucha intensidad en el mundo del cooperativismo y la economía social. Básicamente, fue directora general en el anterior gobierno de la Generalitat Valenciana, responsable de estos temas, dinamizándolos muchísimo, y ahora, en otra etapa vital y profesional, dedicada al mundo de la consultoría especializada en temas de sostenibilidad y también de economía social. Como está anunciado, ella es co-CEO de una cooperativa que se llama Nating Sostenibilidad 360, una sociedad cooperativa valenciana. Qué mejor manera de promover el cooperativismo que creando cooperativas para desarrollar la actividad a la que uno se dedica, ¿no? Ahí predicando con el ejemplo. Y que, en el ámbito... Ahora comentábamos, están trabajando mucho en el ámbito de las cooperativas de viviendas de cesión de uso, que también es un tema apasionante y más con los retos de acceso a la vivienda que actualmente tenemos, ¿no? Está especializada en el ámbito de la consultoría y aparte, muy intensamente, pues desarrollando además su tesis doctoral en el ámbito del cooperativismo ligado a la sostenibilidad, ¿no? Con lo cual, como podéis pensar, es una persona que en este foro pues, pensamos que va a complementar y enriquecer mucho de lo que estamos viendo en el máster, así como de todos los que estamos interesados en estos temas, con una propuesta de título de Normativa Europea y Cooperativas, una brecha pendiente, ¿no? Estamos en un contexto de desarrollo normativo europeo en el ámbito de la sostenibilidad muy intenso en los últimos años, con sus luces y sus sombras, pero evidentemente que en los últimos años pues ha puesto la sostenibilidad en las agendas de todas las organizaciones y las cooperativas, por supuesto, como empresas que desarrollan actividades económicas, pues evidentemente también se ven afectadas,
pero por sus especificidades sí que es cierto que estas normativas, que son muy transversales y están pues pensadas normalmente para sociedades de capital, pues está el debate dentro del sector y del mundo académico especializado de cómo digamos, gestionar ese hecho diferencial y evidentemente poner en valor todo lo que a través de los principios cooperativos las cooperativas ya están comprometidas con su entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, después de contextualizar y presentar el acto y la conferencia y a nuestra ponente, nada, Teresa, te cedo la palabra para que nos comentes y abrimos cuando un poco presentes un poco el contenido y el sentido de lo que nos quieres transmitir, pues abrimos un coloquio para comentar. Perfecto. Muchísimas gracias, Gabriel, por vuestra invitación y también al máster de RSC por contar con nosotros un poco para, en esta semana de la economía social, pues poder hablar de cooperativismo y de poder hablar de cooperativismo relacionado con la sostenibilidad. Y aquí podríamos abrir un debate si los principios ligados al cooperativismo y eso es, digamos, el motor de estas empresas de la economía social están alineadas con la sostenibilidad o producen impacto. Ese es un debate que se podría hablar, pero que entendemos que dentro de lo que estáis vosotros analizando dentro del máster y dentro de lo que nosotros estamos investigando, de las experiencias que podemos tener con clientes que son cooperativas, etcétera, pues nos estamos encontrando. Yo había preparado una presentación en la que analizábamos un poco este gap, esta brecha pendiente, porque precisamente es lo que estamos investigando en la tesis doctoral. Voy a hacerlo bastante ligero porque creo que lo importante de esta semana es que se debata de la contribución que tiene el cooperativismo a los diferentes aspectos en los que se trabaja, y en este caso es la sostenibilidad que pueden aportar las cooperativas. Y bueno, os voy a presentar un poco lo que llevamos trabajado, compartiremos un poco el desarrollo de la tesis que estamos haciendo y pues empezaremos. Yo creo que vosotros también desde la Universidad Politécnica también se está llevando líneas de investigación que confluyen en lo que estamos trabajando y que creo que es una manera en la que hablar sobre esa brecha pendiente que existe, que de verdad existe, y un poco es lo que hemos visto mientras estamos investigando entre la normativa de la sostenibilidad, que se ha olvidado un poco de aquellas empresas o aquellas formas jurídicas que de por sí ya nacen limitadas en su acumulación de beneficios y que por tanto ya están produciendo una alineación con la sostenibilidad que no se está teniendo en cuenta. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues un poco nosotros a través de la Universidad de Valencia y también en colaboración con la Politécnica de Valencia estamos intentando determinar índices de sostenibilidad normalizados en las entidades de mercado de la economía social en el marco de la normativa de la sostenibilidad y la directiva CSRD. Como sabéis, estamos viendo hasta qué punto toda la normativa europea en materia de sostenibilidad y de reporte, que va a sustituir al reporte no financiero en los procesos de auditoría, refleja o no la peculiaridad de las cooperativas. Y no podemos hablar de este tipo de normativas sin ver de dónde nace y el contexto que tiene, ¿no? Digamos que la directiva CSRD, la directiva CSDD, 3Ds, el reglamento de taxonomía y el reglamento de las finanzas sostenibles nacen un poco, parten del Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo es una estrategia que la Unión Europea desarrolla a nivel normativo en muchos ámbitos de gestión y digamos que estas directivas se caen de la estrategia para la financiación de esa transición verde, ¿no? Hay acciones en materia de cambio climático, de economía circular, de agua, es una movilización de recursos y de fondos europeos para lograr que Europa, digamos, sea lo más autosuficiente posible a nivel energético y a nivel material, porque Europa no es un continente que sea, digamos,
que tenga unas grandes fuentes de energía fósiles, aunque sí que las tiene renovables, o grandes temas a nivel material, tenga reservas estratégicas, aunque las tiene también, no tiene como otros competidores que pueden ser suyos a nivel geoestratégico, como Rusia, Estados Unidos, etcétera. Entonces, realiza el Pacto Verde para poder ser autosuficiente. Y estas directivas que afectan a las empresas están relacionadas con la financiación de la transición. Y en ese estudio también y en esa estrategia se pide que Europa esa transición la haga de manera justa y que no se deje a nadie atrás. Pero los reglamentos o la normativa que tiene que ver con que las empresas participen de esa transición justa se ha quedado por el camino, ¿no? Se ha desarrollado mucho la taxonomía verde, que es un poco la normativa que hace que las empresas puedan recibir financiación sostenible, está muy tasada, está muy reglada, todos sabemos cómo se tiene que hacer la transición energética, pero cuando estamos hablando de impacto social o de esa taxonomía social, que es la que va a hacer que nadie se quede atrás, pues la Unión Europea ha desarrollado otro tipo de recursos económicos para poder financiar esa transición justa y se ha quedado en la recámara aquello que el sector cooperativo, por ejemplo, puede ser potente, que es el impacto social. Solo se pide que el trabajo sea decente, 2 o 3 indicadores, pero en aquellos en los que la economía social tiene más que decir y demuestra más resiliencia, pues no se ha avanzado o se ha dejado más desde una perspectiva de sistema de ayudas a través de la Unión Europea y no a través de la acción que puedan hacer las empresas. Y eso es un primer aspecto que tenemos que ver, porque la directiva CSRD obliga a declarar muchísima información que está relacionada luego para conseguir la financiación, pero esta directiva no está teniendo en cuenta la parte de impacto social que producen las cooperativas. Un poco lo que hemos hecho en la tesis es, digamos que hemos sufrido la ómnibus por el camino, ¿no? Pero ha aparecido el VSME, ¿no? O sea, no hay mal que por bien no venga. Empezamos trabajando con cooperativas de más de 250 trabajadores, 50 millones de facturación o 25 de activos, alrededor de 89, vosotros analizasteis 100, para terminar trabajando con cooperativas de más de 1.000 trabajadores y 450 millones de facturación. Actualmente en España, según el ranking de CEPES, quedan 13 cooperativas afectadas por CSRD, o sea que prácticamente han salido todas. Pero como he dicho, por fortuna ha aparecido el VSME, o en el tiempo en el que se ha desarrollado toda la directiva CSRD, EFRAG, que es el organismo que está dictando todas estas normas para poder declarar y para poder cumplir con esta directiva, ha desarrollado un sistema de indicadores voluntario para pequeñas y medianas empresas que es bastante accesible, que las empresas las pueden utilizar y sobre todo con la Omnibus lo que ha regulado finalmente la Unión Europea es que no se puede pedir en materia de sostenibilidad más allá de aquello que figure en el sistema voluntario, ¿vale? El sistema voluntario es un sistema bastante accesible, es un sistema en el que la pyme puede declarar sin problemas. Claro, para una empresa de más de 250, pues quizá le conviene todo lo que dice la CSRD que tiene que hacer, pero para una de menos de 250, digamos que dentro de las cadenas de valor de las empresas grandes que van a poder empezar, pues digamos que sirve y es un poco la base también de nuestro trabajo. Cuando apareció VSME, lo que vimos es que la Comunidad Valenciana, que tiene un registro, que es el registro de entidades socialmente responsables, y ese es, digamos, el foco de empezar a realizar, digamos, el trabajo que estamos realizando, vimos que tanto el registro el decreto 200/2022 que regulaba el registro de entidades socialmente responsables adolecía de un esquema de declaración específico para cooperativas y no estaba adaptado a la normativa europea. Entonces, un primer trabajo de nuestra investigación que se ha transferido y que finalmente la Generalitat ha modificado ese decreto para poder adaptarlo, lo realizamos, ¿vale? Estaba alineado con la normativa europea en un 88%, estaba muy alineado a nivel social y a nivel de gobernanza, a nivel ético, pero en la parte ambiental pues adolecía de indicadores y de, digamos que la parte que quería la Unión Europea, que era la transformación ecológica, pues le faltaba pegarle una vueltecita
y trabajamos en la introducción de 12 nuevos indicadores para que efectivamente la orden del 14 de julio reflejara esos indicadores, y en la actualidad inscribirse en el SIR equivale a declarar en VSME en el módulo básico, que es un poco la información base que pide la Unión Europea. Pasamos de 88 indicadores a 96, el 40% son sociales, el 25% de gobernanza, el 36% ambientales y el 10% económico, y un poco pues sentamos la base de, estos son los indicadores que desarrollamos, sentamos la base para poder declarar alineados a VSME. En la parte de indicadores sociales o en la parte de indicadores relativos a la cooperativa encontramos dos maneras de trabajar. La primera era que muchos de los indicadores que ya tenía el SIR, simplemente con relacionarlo con los aspectos cooperativos específicos, estaban ya reflejados, es decir, muchos de los indicadores del SIR simplemente venían reflejados en los reglamentos de régimen interior de las cooperativas. De hecho, escribimos en el SIR cooperativas solo teniendo en cuenta sus reglamentos de régimen interior, porque esos indicadores estaban metidos dentro del reglamento de régimen interior y no había manera de declararlos si no era a través de él. Entonces, modificamos para que todo lo que haya dentro de los reglamentos de régimen interior de las cooperativas pudiera estar adaptado también a la declaración del SIR. Y luego, por otra parte, desarrollamos unos nuevos, que estos un poco son los que estamos trabajando y queremos un poco validar con el sector cooperativo, ¿vale? También se desarrollaron específicos para fundaciones y entidades del tercer sector, pero nosotros estamos centrados en los estándares cooperativos. Bueno, por otra parte, digamos, y aquí ya voy a empezar a citar investigaciones que habéis hecho vosotros. La Politécnica, por otra parte, ha hecho el análisis del reporte financiero y no financiero de las cooperativas respecto de diferentes estándares o diferentes esquemas de reporte. Y uno de los artículos más interesantes, por ejemplo, es el de Fernando Polo y de Karel Bodenstein, en el cual se analizaron 300 cooperativas top y se determinó que sí que existe reporte financiero y no financiero, que ese reporte financiero normalmente está alineado a GRI y no tan... Podríamos pensar que estaba más alineado a ODS y no hay tanta alineación con ODS, pero que siempre existen los indicadores relacionados con los principios cooperativos, muchas veces son difíciles de casar dentro de estos esquemas de reporte. Nosotros encontramos en la directiva CSRD, intentamos, por una parte, definir los principios cooperativos y, por otra parte, ver en qué partes del esquema de reporte de la CSRD podían cuadrar. Vimos que los sociales sí que los principios cooperativos que están relacionados con el impacto social sí que más o menos sí que vienen reflejados, porque la información que se pide a nivel del impacto social es bastante amplia en la CSRD. En cambio, todos los que tienen que ver con la gobernanza y todos los que tienen que ver con el reparto de beneficios, los principios democráticos, etcétera, se describen en los aspectos generales, los dices si quieres, sí, pero no estás obligado a ellos porque forma parte de la descripción general de tu actividad, y en la parte de gobernanza prácticamente no se piden este tipo de estándares. Luego, en cooperativas como Anecop y Consum, que en aquel momento sí que declaraban CSRD, donde estaban la declaración de esos principios cooperativos, y vimos a ver en qué partes de la CSRD podían declararse, ¿vale? Pero en paralelo, también John Olaizola, de la Universidad de Mondragón, hizo un trabajo que nos ha parecido muy interesante compartir con vosotros, y es que a través del método FASI-Delphi, de 133 indicadores, a través de expertos y a través de baterías de aceptar o no aceptar ese indicador y cómo se alineaba ese indicador a los principios cooperativos, encontró que había 48 indicadores del esquema de reporte SRS que pueden reflejar características cooperativas.
Sin embargo, también se encontraron 15 indicadores que no formaban parte de la CSRD y que reflejaban los principios cooperativos, pero que no estaban incluidos dentro de la normativa. Por tanto, lo que concluyó John es que el reporte de la sostenibilidad para cooperativas tiene que incorporar dimensiones específicas para expresar su identidad, dado que la estandarización puede diluirla, ¿vale? Que eso un poco, en cierta manera, nosotros cuando estuvimos estudiando con Schuman y Copicopreci también vimos que declaraban los principios cooperativos, pero no los alineaban ni a GRI ni a CSRD, y entonces un poco quedaban dentro de sus memorias, pero no desde una manera que permitiera, por una parte, tener batería de indicadores para hacer ese seguimiento de esos principios y, por otra parte, pues, estar adaptados a las normativas. Y es un poco las conclusiones de los estudios que nosotros hicimos. Digamos que los principios que están relacionados con el ámbito social, educación, formación, trabajo digno, la adhesión voluntaria y abierta y sin discriminación, se pueden recoger o en el SRSS1, que es el grueso del trabajo de John, donde ha encontrado en los 48 que tienen reflejo, tienen que ver con esos principios cooperativos. Respecto de la gobernanza, prácticamente en el estándar genérico, en el SRS2, puedes describir la gobernanza, pero describes la cultura empresarial y ahí puedes decir lo que quieras, cabrían ahí, pero no tienen una relación directa con el impacto que puede causar el cooperativismo. Y luego el estándar SRSG1 prácticamente no pide nada, pide algo de cultura empresarial, se centra más en la lucha contra la corrupción, pero las cooperativas siguen sus códigos éticos y están todas adheridas a código ético, está en su reglamento de régimen interior, está en sus estatutos muchas veces también, y por tanto digamos que ahí sí que es cierto que no hay un extra dentro de la normativa que les permita declarar esos principios. Y luego, por último, sí que quería también compartir el trabajo que se hizo con las 100 cooperativas top de España, un poco intentando también buscar un índice de ESG específicamente cooperativo. Aquí creo que nos lo puedes explicar tú mejor, porque es un trabajo en el que participaste y un poco lo que se vio es que también hay cooperativas que lo hacen muy, muy, muy bien, que sí que es verdad que ese índice que buscaba medir las características o los principios cooperativos lo siguen prácticamente al 100%, o sea, que declaran sus principios cooperativos, que digamos que se podría a partir de ellos desarrollar una métrica específica para cooperativas, pero digamos que así como hay unas cooperativas que lo hacen excelente, más de la mitad de las cooperativas no seguían ningún proceso de estandarización respecto de la declaración y la media en cuanto a ese índice era prácticamente del 0,23 de las 100 que estaban, digamos, estudiadas. Eso lo que nos lleva ya a una primera conclusión es que, digamos, que la estandarización de la normativa en cuanto a la declaración de la sostenibilidad, o bien se desarrollan unos estándares específicos para medir los principios cooperativos o los principios cooperativos se van a quedar fuera de esa declaración. Luego estamos ahora trabajando, intentando validar, digamos, estos indicadores que propusimos ex profeso para el SIR, que son los indicadores que en este momento declaran las cooperativas cuando se registran en el SIR. Vamos a hacer un proceso de validación con ellas para efectivamente ver si podemos incluirlas, por lo menos en el ámbito del registro de empresas socialmente responsables de la Comunidad Valenciana, como unos estándares que en ese momento que estén refrendados por el sector y que puedan un poco, digamos, desarrollarse. De la misma manera, trabajamos también en el intento de desarrollo de un reglamento de régimen interior que ya de por sí sea un reglamento de régimen interior que podamos considerar alineado con la normativa de sostenibilidad, por lo menos la valenciana. Un poco nos hemos centrado, viendo que teníamos justificada el ámbito de estudio, pues nos hemos centrado en el registro de empresas socialmente responsables para que de verdad sea un registro que a las cooperativas les aporte un valor diferencial a la hora de desarrollar la sostenibilidad. Un poco este es el trabajo que hemos estado haciendo y efectivamente, pues sí, existe un gap normativo, que eso creo que ha quedado más que demostrado, y es ver cómo cubrimos ese gap.
Mm. un poco lo que estamos trabajando ahora y un poco lo que también estamos viendo a través de la Fundación Etno y con Cobal, que está realizando unas jornadas específicas para analizar este tema, ver de qué manera podemos aportar para que, evidentemente, esos principios cooperativos, ese hecho de pertenecer a la economía social, puede valorarse también desde el punto de vista de la contribución a la sostenibilidad. Muy bien, pues Teresa, muchas gracias por tu exposición. Creo que has dado un repaso, vamos, de marco teórico total de todos los que de alguna manera hemos contribuido en este análisis de esta brecha, ¿no?, que hay. Y bueno, y realmente bueno, el trabajo de John, que básicamente pues el que que ha ligado con las normas europeas de información de sostenibilidad, pues el trabajo de ligarlo con los principios cooperativos, ¿no? Porque, claro, nuestro trabajo que has comentado estaba más enfocado en el tema de cómo divulgan las empresas cooperativas su comunicación a través de las webs como un elemento de aproximación a cómo están trabajando, que no deja de ser, bueno, que el tema de las web está muy extendido, ¿no? Pero al fin y al cabo pues es ese enfoque. Y realmente, bueno, sí que es cierto que esperas que se enuncien los principios cooperativos, pero al final sí que el planteamiento que hacéis es muy interesante de que haya indicadores ligados a todos los principios y que realmente no sea un poco, bueno, que quede como la mención y después quede desconectado con el resto, ¿no? Yo creo que es y el ligarlos con el registro de entidades valencianas socialmente responsables en una comunidad como la nuestra, con tan larga tradición cooperativa, pues ojalá eso tenga su calado y sea un revulsivo para que las cooperativas se integren en esto y explorar ese diferencial, ¿no? Esa brecha que existe. A mí me gusta siempre, bueno, así con colegas, compañeros de otras universidades que trabajan estos temas de diferentes ámbitos. Sí que, bueno, con John, la última vez que estuvimos hablando, también hablábamos también del profesor Retolaza, ¿no?, que habla como que, claro, en el actual marco las cooperativas solo pueden aspirar a empatar, a hacerlo muy bien, empatar, Sí. pero no a mostrar su hecho diferencial, ¿no? Claro. Y es ahí un poco el reto. Todos los principios que tienen que ver con digamos, el reparto de los beneficios entre los socios, la reinversión, los fondos de cooperación, etcétera, todo eso queda fuera y la normativa europea no entra en esos procesos de gobernanza. Primero, la gobernanza democrática a la hora de tomar decisiones. Sí, si hay participación de los trabajadores en los consejos de administración, lo valora. Pero que o sea, toda la asamblea sea formada por trabajadores, eso también tampoco se valora. O sea, son cosas que donde está la contribución y la contribución de las cooperativas a la sostenibilidad, al estandarizar, como estandarizas para mercantiles y para cooperativas también, pues esos aspectos se quedan fuera. O bien hay un bloque que sea específico para cooperativas, que era un poco lo que buscábamos nosotros y lo que vamos a intentar ensayar en el registro de empresas socialmente responsables, o bien esos principios se van a quedar fuera y no van a estar valorados a la hora de acceder a financiación, que al final la CSRD se hace para poder declarar una actividad como sostenible o alineada para que pueda recibir la financiación que marca la estrategia de finanzas sostenibles, pues temas que son intrínsecos de las cooperativas, primera porque están muy relacionados con el ámbito social y la Unión Europea no ha avanzado tanto en la taxonomía social y luego porque, digamos, no se pueden contabilizar, se quedan fuera. También desde el punto de vista, hemos visto un poco cómo la normativa europea hay un gap.
Las cooperativas en el desarrollo de esos 7 principios también tienen un pequeño gap, que es cómo incorporan la información ambiental. Porque el principio número 7, que es el de relación con la comunidad, que en teoría sería el que tiene que acoger toda esa relación, muchas cooperativas lo entienden desde, la comunidad la entienden desde un punto de vista político y hablan de la relación con la comunidad desde la acción social, desde la participación en las comunidades, que está muy bien, pero que es misma la parte política o la parte social de ese aspecto. Y les falta pues, la parte de desarrollo de toda la divulgación ambiental, pues tienen que incorporarla del mismo modo que el resto de las empresas, que es un poco... Eso he visto, que ese principio lo habéis ligado más con Sí, indicadores ambientales. sí. Y entonces ahí, digamos donde hemos visto que pueden entrar. Sí, sí. Porque hace falta la E también para... Dentro de los principios cooperativos también está tiene que estar la E. Muchas empresas pues entendemos que es la relación con el territorio, con la comunidad, la que tiene que verse reflejada a través de ese principio. Entonces, un poco habéis cometido una doble brecha, ¿no? De los principios a la normativa y de la normativa a los principios, ¿no? Sí, sí. Porque sí que, de hecho, te lo iba a preguntar. No me ha llamado la atención el 7º principio ligado con indicadores ambientales, porque sí que es cierto que yo lo asocias más a la comunidad social, ¿no? Que es un poco... hablabas de impacto, ¿no? El impacto en la comunidad de su entorno, en los pueblos donde actúan o en las ciudades donde Sí, pero actúan. también es el territorio. O sea, Sí. entonces es el punto en el que hemos visto también que se pueden trabajar esos principios. Claro, todas las cooperativas que están alineadas con la mitigación del cambio climático, con el trabajo a través de la economía circular, etcétera. Todos esos proyectos tienen que entrar también en los principios y hemos visto que era a través de ese principio donde podíamos hacer la conexión para que también eso quede reflejado dentro de los principios cooperativos, claro. Bueno. Básicamente, todo esto ya está integrado en el registro de entidades socialmente valencianas socialmente responsables y un poco así la acogida que estás viendo de las cooperativas, un poco las grandes sí que están haciendo... Las grandes podrían estar registradas directamente porque prácticamente digamos que cumplen todo aquello que piden los indicadores del registro de entidades socialmente responsables a todas las empresas. El registro está basado en GRI, está basado en USME. En este momento, pues prácticamente quien declara con GRI puede registrarse. Lo bueno que tiene el registro es que es una herramienta de desempeño. Entonces, como hay que aprobar y tienes que evolucionar y cada declaración que presentas tienes que demostrar una evolución, pues digamos que es un esquema de reporte por una parte, pero una herramienta para evaluar el desempeño en sostenibilidad por otra. Entonces, eso le sirve muchísimo a la pyme. Tenemos que tener en cuenta que en el tejido empresarial valenciano, las cooperativas, hay una dualidad muy grande entre las grandes cooperativas y las pequeñas, y para las pequeñas, pues esta herramienta es muy, muy intuitiva. De hecho, las empresas que están registradas en el registro son pequeñas, son cooperativas pequeñas, y el ejercicio un poco que se está haciendo a través de la Fundación ETNOR, a través de Concobal, es ver qué herramientas pueden servir al cooperativismo para mostrar y hacer evidente esa contribución a la sostenibilidad. Sí, la verdad es que nosotros hemos hecho varias charlas relacionadas con el registro. La verdad, dentro de la Comunidad Valenciana, pues es algo que es muy, muy singular y de poner en valor. Y de hecho, cuando tenemos estudiantes de otros países que vienen, pues también aprovechamos para contarles esa singularidad y un poco pues, en qué medida pues, que ellos piensen cómo trasladarla a sus países, ¿no? Porque bueno, fue bastante pionero en su día y bueno, y con estas actualizaciones, pues la verdad es que bueno, pues sigue ahí un poco como referencia, ¿no? Y evidentemente muy oportuno por el tema de la tradición cooperativa en la Comunidad Valenciana, esa adaptación, ¿no? Que más allá del marco europeo,
traerlo a ese registro que, como bien has comentado, hay una parte de reporte, pero también de desempeño y de ver un poco cómo se evolucionan. Has comentado un poco nuestro trabajo. Ahí sí que tenemos ahora que queremos presentar en unas semanas una actualización de ese índice, donde ese primer índice lo hicimos cuando todavía no estaba la VSM y ahora sí que es cierto que lo hemos ampliado, lo hemos complementado y lo hemos adaptado a esa norma voluntaria para pymes, ¿no? De reporte. Pero bueno, sigue siendo pues eso, un análisis de cómo a través de las webs las cooperativas comunican y bueno, y la idea es presentarlo igual pues a vuelta de Pascua en algún webinario que bueno, pues ya también anunciaremos y para ponerlo en conocimiento también de las cooperativas porque es importante ese trabajo que estáis haciendo de tener un feedback, de ver un poco lo que el análisis de reflexión que estáis haciendo, cómo se interpreta desde ahí y también explicar, ¿no? Claro, cuando tú hablas de que el séptimo principio lo estáis ligando al medio ambiente, yo creo que ahí tenéis que hacer mucha labor de comunicación y de explicar el sentido, ¿no? Para que se entienda en un sentido u otro y acabar armando esa propuesta, ¿no? Nosotros con el índice queremos un poco abrir también ese espacio, ¿no? Es decir, bueno, nosotros hemos medido así, sale esto, ¿vale? Es un índice de referencia para, evidentemente, pues hemos situado y hemos calificado pues unas cuantas al principio un poco, pero básicamente se trata pues eso, una herramienta pues también de orientación a aquellas que dices, bueno, yo quiero revisar qué estoy haciendo, cómo estoy haciendo, cómo puedo mejorar. Y en ese sentido, bueno, ahí cada uno pues estamos aportando. Existe también otra experiencia que es la de ANECOP, con el Observatorio de Sostenibilidad. ANECOP también está intentando trabajar con las cooperativas socias el desarrollo de aspectos o de indicadores relacionados con la sostenibilidad, que también puede ser una fuente de aproximación. A ver, lo importante es un poco que el cooperativismo entienda que de qué manera sus principios pueden verse reflejados en la normativa. Y habrá veces que solo será a través de instrumentos específicamente desarrollados para el cooperativismo, porque la parte ambiental sí que la podemos ligar al séptimo principio, pero luego la parte de gestión democrática o de esa es 100% cooperativa y eso son cosas que tienen que ver con la gobernanza, pero que es con la gobernanza cooperativa única y exclusivamente. Entonces ahí hay que hacer un proceso también de diálogo y de reflexión por parte del cooperativismo para ver de qué manera, cómo traslada esos 7 principios a bloques específicos relacionados con la sostenibilidad. Ese es el camino un poco que empezamos cuando empezamos a investigar y es un poco también la especialización que estamos realizando con todas las cooperativas. Muy bien. Pues no sé si alguna cuestión, alguna pregunta que queráis plantear. Bueno, yo darte las gracias por que habíamos hablado antes y me ha gustado mucho lo que has contado de ligar con la parte medioambiental, lo del territorio, porque como yo estoy trabajando, no en las cooperativas, pero sí dentro de la economía social, otro grupo de empresas, de organizaciones, y entonces yo sí que había estado planteándome eso, ¿no? ¿Qué pasa con la biodiversidad? Eso también es cuidar del territorio, porque asociamos territorio con parte social, ¿no? El consumo de agua, pues, oye, también es territorio. Entonces, yo sí que había estado trabajando esos temas y que sí que había estado trabajando con los indicadores de, pues, oye, no tengo que solventar social ahí. Y ahora cuando te escuchaba he dicho, ostras, pues no me va mal desencaminada. Entonces, darte las gracias porque me has... ha sido como de, vale, no soy la única que he pensado que esto no tenía ningún sentido aplicarlo en la parte social solamente. Es que si no los principios no conectan con claro, y es que tiene que haber, y las cooperativas luego sí que trabajan a través de la relación con la comunidad, sí que trabajan pues cuidar de la biodiversidad, intentan que sus actividades sean inocuas, que es todo lo que pretende la AE.
de toda la normativa europea. Por tanto, vimos que el match estaba en ese principio, era un poco el que teníamos que desarrollar la unión de esas áreas, de esas grandes áreas. Sí. Muy bien. Pues en principio, nada, yo creo que le hemos dado un repaso a esa situación, a esa brecha. Hemos reflexionado sobre esa necesidad de ese doble diálogo en un sentido y en otro para encontrar ese punto de comunicación de esa especificidad empresarial que son las cooperativas que bueno, tanto contribuyen. Yo para acabar sí que quería, has empezado hablando de ese debate entre impacto y sostenibilidad, que lo has eludido, pero yo para rematar, sin necesidad de extenderlo, pero sí que abrirnos un poco el marco, ¿no? De cómo lo reconducisteis o lo acotasteis y un poco las perspectivas que ves respecto a eso, ¿no? De futuro, de seguir trabajando en estos temas. A ver, nosotros un poco lo ligamos a la sostenibilidad, aunque entendemos que la economía social produce un impacto y entonces a lo mejor hay que tenerla más en cuenta desde el punto de vista del impacto, pero sí que es cierto que como lo que buscábamos era la actividad, digamos, económica de cualquier empresa, y las cooperativas son empresas, pues tenía que tener su referencia en todo lo que tiene que ver con la información relativa a la sostenibilidad. Nosotros entendemos la sostenibilidad desde el punto de vista del equilibrio, la parte ambiental, la parte social, la parte económica. Entonces, como una cooperativa como ejerciente de una actividad económica, pues tiene que estar ligada a la sostenibilidad. Pero si esa actividad económica está produciendo un impacto y ese impacto está directamente ligado con el cooperativismo, ahí estamos entrando en otra área que no tiene nada que ver tampoco con la sostenibilidad, o sea, que tiene que ver con el impacto que está produciendo o con lo regenerativo que pueda ser una actividad económica. Y eso es algo que se ha quedado fuera de la sostenibilidad. La sostenibilidad va a medir el desarrollo de tu actividad en relación pues, con el equilibrio entre la parte social, la parte ambiental y la parte económica, pero no va a medir hasta qué punto tú tienes impacto y estás transformando sociedad y estás transformando, estás regenerando, etc., que es un poco el eterno debate entre qué va más allá de la sostenibilidad, que en un momento dado también habrá que plantearse. Habrá que abordarlo, claro, claro que sí. Muy bien, bueno, pues nos queda mucho trabajo. Pues nada, Teresa, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde acompañándonos y por condensar un poco toda esta problemática en esa presentación ligada a tu investigación, a vuestra investigación. Y nada, nosotros en esta semana pues queremos encontrar este espacio específico de la economía social y el cooperativismo y creo que pues, ha estado genial el tener este momento de reflexión sobre esa brecha existente. Nada, muchas gracias y bueno, estamos en contacto, ¿no? Y bueno, a través de nuestras redes sociales y de nuestra actividad a través del máster, pues os iremos anunciando otros espacios que igual que traeremos algunos temas que abordar específicamente. Concretamente, Teresa comentaba el observatorio de la sostenibilidad en ECOP y el próximo lunes, en principio tenemos programado, vamos a empezar a avisarlo no con mucha antelación, pero sí que es una iniciativa muy, muy interesante que surge dentro de la cooperativa líder en el sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana y con un grandísimo impacto porque evidentemente articula un montón de cooperativas que están a lo largo y ancho de todo el territorio desarrollando la actividad agroalimentaria. Y bien, es una apuesta que centraliza y visibiliza toda esa labor, ¿no? Entonces, bueno, vamos también a encontrar en este espacio, también conocerlo, tener la posibilidad de conocerlo de primera mano y de reflexionar sobre ello. Nada, Teresa, muchísimas gracias Gracias a vosotros.